Desde hace años, universidades de diversos países han realizado importantes estudios climatológicos sobre el planeta. Muchas son las conclusiones a las que han llegado. Entre ellas, que existe un lugar privilegiado donde se disfruta de uno de los mejores climas del mundo: las Islas Canarias. Cerca de 300 habitantes de la comunidad inuit viven en este pequeño pueblo situado a 60 kilómetros del Círculo Polar Ártico. A este desierto helado ha viajado en varias ocasiones el antropólogo Francesc Bailón para estudiar su forma de vida y su cultura. Pero en esta ocasión, el viaje tiene una finalidad insólita y sorprendente. ¿Qué ocurriría si algunos inuit acostumbrados a unas condiciones extremas pasaran unos días en el mejor clima del mundo? En Kulusuk no hay cines, ni teatros, ni tan siquiera un bar o un restaurante. Las temperaturas oscilan entre los 10 grados positivos en verano y los 35 bajo cero en invierno. La corriente fría del Labrador impide la navegación a gran escala y la pesca industrial. Por eso, la pesca artesanal y la caza han sido siempre dos de sus principales fuentes de sustento. My name is Justus. I'm working in the airport. After I like it dog slides and fishing, hunting and fishing in parks. Justus y su suegro Abanná pescan juntos a la manera tradicional. Y probablemente ese día puedan llevar a casa algunos fletanes negros y lenguados. Los inuit no conocen el egoísmo. Saben que en esas condiciones extremas, la única posibilidad de sobrevivir es trabajar en equipo. Moku, hermano de Justus, es cazador profesional, un auténtico cazador del hielo. Según el dicho inuit, los cazadores saben cuándo se van y nunca cuándo regresan. Hoy Moku no solo cazará para él y su familia, sino también para la comunidad. Porque a diferencia de nosotros, cuando necesitan alimentos los buscan en su entorno. Y lo hacen con el máximo respeto hacia la presa, que por eso será descuartizada con delicadeza siguiendo un ritual no escrito. Mientras sus maridos están ausentes, las mujeres inuit trabajan dentro y fuera de casa, responsabilizándose de la cohesión familiar. En Kulusuk se podría decir que sus habitantes practican una especie de neocristianismo chamánico. Cuando cazan, creen en los espíritus y en Dios cuando van a la iglesia. Según Francesc Bailón, la figura del chamán se ha extinguido, aunque los inuit aún mantienen viva la conexión con sus ancestros. A diferencia de otros pueblos que han sido muy contaminados por la cultura occidental, ellos han podido preservar la suya, aunque algunos ritos hayan desaparecido.
Tamangani, pero son opat sa balon tutjani, Canarias lang demokratila chao. Es necesario ultimar los detalles. Todos saben cuál es su destino, pero no imaginan lo que allí van a encontrar. Halo, can I repeat? Nanook, oso polar. Sol, casa, Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife, Gran Canaria, La Palma, El Hierro, La Gomera. Canaria, Alsal, Tegernatsura, Tesuurnatsua, Alsal. Käimin parqa. Tegelitse. Pitsaanaqa qanisqortit nuna. Ya no hay vuelta atrás. Algunos han tenido que gestionar su primer pasaporte porque nunca antes habían salido de la isla. Otros han decidido llevar alguna maleta vacía para comprar aquello que en su país es imposible encontrar o les resulta demasiado caro. So we're going to Spain now. I'm happy. Al fin ha llegado el gran momento para 11 habitantes de Kulusuk, miembros de una misma familia. Son los privilegiados que van a tener la oportunidad de vivir una experiencia singular que les permitirá cumplir algunos de sus sueños. Todos han embarcado dibujando una sonrisa en el rostro. Bienvenidos a Canarias, donde hemos aterrizado a las 3 menos 20 hora local y la temperatura exterior es de 28 grados. La megafonía anticipa lo que inevitablemente va a suceder. Es hora de comprobar si es cierto que el clima de las Islas Canarias es uno de los mejores del mundo. Yo diría que hay tres aspectos que ellos han podido comprobar que son completamente diferentes a lo que ellos viven en su población de Kulusuk. Primero es la temperatura. Yo diría que aproximadamente unos 35 grados de diferencia. El segundo es la cantidad de gente. En un solo minuto han visto más gente que en todo un año en su población. Y el tercero tiene que ver con el silencio y la soledad a la que están acostumbrados en su vida diaria. Lógicamente son cosas que en nuestras ciudades cuesta encontrar. Es el momento de adquirir algunas cosas que nunca antes habían utilizado, pero que en Canarias son de uso obligado. La verdad es que yo pensaba, bueno, a lo mejor empiezan por los caprichos y no. Han empezado por las cosas necesarias que son los zapatos cómodos para llevarlos con este clima, que pienso que les van a ir muy bien porque algunos han ya traído hasta sus botas que llevan allí en Kulusuk. Nunatni kurujumichotu oparanga chaqqichartira tama alisarutturoqortunassa aqaratsittura tamani tamachianna Igoimikutu puumiinartua aama aqquttua puumittua aqquttua ikingaani ikuigaarniguwa qiinakkaayu. Ha llegado el día más esperado. Han podido pisar por primera vez una playa y sentir la caricia de la arena caliente.
chuiti simanai mat na pito ataqama chona nadinagaropo kisia ama chuiti misagaropo qatatatni maisana tama qatatni maisana. Una de las primeras cosas que ellos explicarán a sus parientes y amigos es: nos hemos bañado en el mar y hemos visto cómo las olas nos tocaban de todo el cuerpo sin sentir ningún tipo de peligro, porque allí en Groenlandia son peligrosas. Cuando vas en el barco lo puede volcar y eso puede significar para ti la muerte si caes en el agua. Ellos hicieron la comparación con el lugar donde viven, que es Groenlandia. Comprobaron que cuando ellos tocan la tierra, lo que tocan es hielo, y ese hielo es frío. Cuando tocan la arena es caliente. Con lo cual yo creo que de una forma u otra ellos estaban experimentando esas sensaciones, ¿no? Como han experimentado también por primera vez la posibilidad de ver árboles y todo tipo de vegetación, extensiones interminables de ese color verde casi inexistente en su isla. I will give you this one for present, and maybe this will remember you when you was in Lanzarote. Las sensaciones que ellos están teniendo, esas primeras sensaciones, son las sensaciones que hemos tenido los occidentales cuando éramos pequeños. No es que sea un retorno a la niñez, porque ellos ni de niños lo habían experimentado, pero es aquello de algunas sensaciones que para mí son cotidianas, las hemos vivido de pequeños, pues ellos las están viviendo de adultos. Anta Quitze no concibe su vida sin Kulusuk y sin la música. ¿Te anima a cantar unas canciones conmigo? Y si hay algo que le gusta de una manera especial, es compartir esa pasión con la gente. I like my home Kulusuk. Lunaga Kulusuk Ariana Irakpakit Ukiat Tatara. Él es de familia de drum dancer. Las canciones que él canta las aprendió de sus padres, incluso las grababa en un cassette para acordarse de ellas, y además sus padres las aprendieron de sus padres, con lo cual él canta canciones de sus abuelos y por lo tanto son canciones que tienen más de 100 años. This is a guitar for you, so you remember, don't forget us, so you remember us forever. This is for you. Yes. For you. Yeah. Buenos días, te presento a Mo. El hombre es cazador y le gusta mucho de ir en kayak a cazar focas ahí y todo. Y ahora les gustaría ir en kayak aquí si se puede. Ok, ¿no? Muy bien, perfecto. Yo soy instructor de kayak. Yo les voy a enseñar. Bueno, más que enseñar, me enseñará él a mí. Puede ser, puede ser. El origen del kayak se remonta a unos 5.000 años de antigüedad, cuando los inuit los construían con huesos y piel de foca. Pero para ellos, el kayak no es una diversión, sino una herramienta indispensable para sobrevivir. Toma, aquí tengo un pequeño regalo que te quiero hacer, que este gorro normalmente lo usamos nosotros para pescar, para protegernos del sol canario, y es un detalle que quiero que te lleves como recuerdo para que cuando salgas tú a pescar allá, te acuerdes de nosotros, de las Islas Canarias.
Kulisumingi tikiyangamari saati yangamingerti chawa. Ahora están probando unas técnicas nuevas que ellos no utilizan allí y sienten pues un poco de la curiosidad de cómo aquí se pesca, ¿no? Hacen un agujero en el hielo, entonces cogen una polea. Omkring 400 meter. 400, Ja. 400 metros. La manera de conseguir en este caso los recursos del mar es completamente diferente a la suya, y entonces siempre es la curiosidad comparativa de ver, bueno, aquí se pesca de esta manera y nosotros allí en Kulusuk pues pescamos de otra manera, ¿no? Groenlandia no es un desierto helado exento de vida, pero hay menos posibilidades para que el ser humano pueda sobrevivir. Los inuit lo han logrado gracias a su inteligencia y un aprovechamiento máximo de los escasos recursos existentes. La relación de los inuit con los animales es muy particular. Entre ellos se establece un vínculo que es incluso espiritual. First time I have seen a camel here. Not so beautiful. Aunque estaban avisados, no podían ni imaginar lo bien que se lo pasarían practicando una especialidad deportiva inexistente en Kulusuk. Ok. La representación inuit salió airosa con esfuerzo y destreza. Más problemas tuvo el siempre sacrificado y entusiasta Francesc Bailón. La clase de Aku, la escuela de la clase de Aku de Kulusuk, ellos lo que os han hecho son unos dibujos de lo que ellos viven cada día, de lo que ellos ven. ¿Ves lo que os decía? Ellos no tienen árboles, pero sí que lo pueden ver en televisión. Y el sol, las montañas, siempre la casa, la familia, el hogar y el sol, porque para ellos el tiempo lo es todo. Y ahora viene el dibujo de Aku. Cuando realmente se vayan de aquí es cuando empezarán a recapacitar, a reflexionar sobre todo lo que han vivido, toda sensación y toda experiencia que tienes por primera vez, esa jamás se borra. El viaje llega a su fin. Aku ya lo sabe. Ahora hay que recoger todo aquello que la estancia en las Islas Canarias les ha regalado y de lo que nunca se van a desprender. Bueno, casi pero chuita me sigue china, chino ni tina chatam tu bin naktir misir nakpu. Bueno. Tawa kena kami misi kena tidak no. Atatnya kaya semua waktu tiwa kicare. Kena kuruswa kena kami temani. Nagiyupa kurusuti kima waktu ada kemana kena kami kan misi dan kami naktir.
Kuena kucho ama enutakwachi. Yo creo que ha sido una experiencia muy positiva, tanto para ellos como para mí. Ellos han enriquecido conociendo las Islas Canarias, una nueva cultura, un nuevo lugar, completamente diferente al suyo. En sus corazones siempre quedará un trocito de las Islas Canarias. Para estos singulares viajeros, la nieve, el frío, la inmensidad helada que se desdibuja con el horizonte son imprescindibles para sentirse auténticos inuit, o lo que es lo mismo, auténticos seres humanos. Atrás quedan experiencias imborrables, amigos que quizás no vuelvan a ver, pero que recordarán la sonrisa que dejaron como un rastro indeleble en cada una de las 7 Islas Canarias que visitaron. Aferrados a sus tradiciones y costumbres, los miembros de esta irrepetible expedición recuperan el pulso de su vida. Y lo hacen con la certeza de compartir todos esos inolvidables recuerdos que Aku se trajo a Groenlandia mezclados en un puñado de tierra canaria. Maria, shepherd of